Siempre fui un apasionado de la informática. Desde que tenía 12 años, desmontaba aparatos viejos, exploraba códigos fuente, y me perdía durante horas en foros de ciberseguridad, ingeniería inversa y sistemas operativos alternativos. En la universidad mi obsesión se refinó. Me especialicé en redes, criptografía y anonimato. Sabía cómo moverme sin dejar huella. Lo que me llevó a crear el foro no fue solo un capricho técnico, era una declaración. Un espacio sin censura, sin vigilancia, sin reglas impuestas por gobiernos ni corporaciones. Solo usuarios, ideas, intercambio puro. Así que lo monté en un servidor offshore, usando Tails como entorno operativo, VPNs encadenadas, acceso solo a través de Tor y autenticación multifactor. Un búnker digital. El nombre del foro era simple, Libertas. Un lugar donde la gente podía hablar sin miedo. Durante meses, funcionó como un reloj suizo. El tráfico crecía lentamente pero con calidad. Expertos, hacktivistas, incluso algunos escritores de terror digital. Las donaciones llegaron en criptomonedas y me permití armar una nueva máquina dedicada al foro, con una configuración blindada. Era mi obra maestra. Hasta que algo empezó a torcerse. Un lunes cualquiera, llegué a casa después de clases. Encendí la PC, pero el sistema no arrancaba. Pantalla negra. Luego, un mensaje. Dispositivo de arranque no encontrado. Entré en BIOS, pero el disco duro no respondía. Diagnóstico rápido. Corrupción total. No era un problema físico. Alguien había reescrito el MBR. Me inquieté, pero me dije a mí mismo que era parte del juego. Restauré una imagen del sistema desde un respaldo offline y volví a poner todo en marcha. El foro volvió. Los usuarios no notaron nada. Pero entonces apareció el primer mensaje privado en mi bandeja de administrador. Era escueto, sin firma. Bonita casa en la calle Valencia, número 48, muy acogedora. Me congelé, era mi dirección. Pensé en un doxeo. Revisé logs, rastros, puertas traseras, nada. Todo parecía intacto. Pero entonces, otro mensaje en un correo cifrado. Conozco tu nombre real, tus cuentas, tus hábitos. He estado muy cerca. Adjuntó una captura de mi perfil bancario y una conversación que tuve con Marco en Telegram. Mis manos sudaban. Cerré todo. Desconecté la PC, apagué el router, revisé las cámaras de seguridad. Nada parecía fuera de lugar, pero sabía que había sido vulnerado, que alguien me había seguido, escuchado, tal vez, visto. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente recibí un SMS desde un número desconocido. Sé todo sobre ti. Y luego, una llamada. Contesté. Una voz metálica, distorsionada, dijo: no hagas ruido. Quiero 2 bitcoins o será peor. Su tono era casi robótico, pero sentí algo más, como una risa contenida detrás de la máscara digital. No sabía qué hacer. La amenaza era clara. Usé parte de las donaciones del foro, vacié mi wallet de reserva y envié los bitcoins a la dirección que me dio. Pensé que todo terminaría ahí. Pero no fue así. Esa misma noche, otro mensaje. Alguien que conozco te quiere. Y colgó. A las 2:13 de la madrugada, golpes en la puerta. Suaves. 3. Una pausa. 3 más. Miré por la mirilla. No vi nada, solo la calle vacía. Bajé lentamente con un cuchillo de cocina en la mano. Al abrir la puerta vi un sobre. Lo recogí con cuidado. Dentro había fotos, muchas, fotos mías. En la universidad, en el gimnasio, caminando por la ciudad y dormido en mi cama. La foto estaba impresa en papel fotográfico con pequeños corazones dibujados a mano alrededor de mi figura. Mi corazón latía con una violencia casi insoportable. No dormí esa noche. Revisé cada rincón del departamento. No encontré cámaras, ni micrófonos, ni señales de intrusión. Al amanecer, fui a la policía. Me miraron con escepticismo. ¿Y por qué crees que alguien haría esto contigo?, me preguntaron. Les mostré las fotos, tomaron nota. Dijeron que abrirían un expediente. Nunca llamaron. Volví a casa. Borré todo. Apagué la máquina, quité el disco duro, lo destruí con un taladro. Hice lo mismo con el teléfono. Tomé una mochila con lo esencial y fui a casa de Marco, un amigo de confianza. Le conté todo. Se mostró escéptico, pero me creyó. Pasamos unos días tranquilos. Pensé que había escapado. Hasta que llegó otro sobre, sin remitente. Fotos nuevas. Yo, dormido, en casa de Marco. Fue como una puñalada. Sentí el pánico desbordarse. Marco me miró, más serio que nunca. «Esto es real», murmuró.
Alguien te está siguiendo de verdad. Planeamos una trampa. Recreamos la escena, la cama, yo supuestamente dormido. Pero era solo un bulto de almohadas bajo las sábanas. Instalamos cámaras ocultas en la entrada, en el pasillo, en el salón. Esperamos. Nos escondimos detrás de la puerta de la habitación, armados con una barra de hierro y un bate. A las 3:08 de la madrugada, escuchamos el clic de la cerradura. Se abrió lentamente. Una figura encapuchada entró con pasos suaves, como si ya conociera el lugar. Avanzó hasta la cama y se inclinó sobre ella. Saltamos al mismo tiempo. Marco le golpeó en la pierna, yo lo empujé contra la pared. Le quitamos la capucha. Era un hombre de unos 40 años con una mirada ausente, casi infantil. No dijo palabra. Estaba sonriendo. Sacó algo del bolsillo. Gritamos, retrocedimos. Una pistola. Se la puso en la sien y apretó el gatillo. El estruendo fue seco, definitivo. La policía llegó 12 minutos después. Revisaron su mochila. Había fotos, cientos, mías. Desde hace más de un año, escritos obsesivos, fragmentos de chats del foro, mi voz grabada, incluso recortes de cabello que no supe cómo había conseguido. Un diario detallado hablaba de vigilancia amorosa, comunión espiritual y la fusión final. Su casa era un infierno visual, un santuario dedicado a mí, paredes llenas de fotos, velas negras, pantallas mostrando el foro, extractos de mis textos. Tenía cámaras ocultas por toda la ciudad, me había seguido a todas partes. La policía dijo que actuaba solo, que era un lobo solitario. Pero no supieron decirme cómo me localizó, cómo obtuvo mis claves, cómo burló mi sistema. Tal vez lo dejé entrar yo mismo. Tal vez, en algún momento, entre tantas líneas de código, bajé la guardia. El foro fue dado de baja. Destruí todas las copias, eliminé toda huella. Volví al anonimato, cambié de país, corté toda relación digital, me alejé del teclado. Nunca más entré a la Deep Web, nunca más hablé de libertad absoluta. Aprendí que, en ese rincón sin reglas del ciberespacio, el anonimato también protege a los monstruos, y algunos solo están esperando que les abras la puerta. Después de aquella noche fatídica en casa de Marco, la sensación de seguridad se desvaneció como humo. Aunque supe que el acosador ya no podía hacerme daño físico directo, la realidad me perseguía con la fuerza de un espectro invisible. Sabía que mi privacidad había sido violada en un nivel que ningún firewall ni VPN podrían proteger. No era solo una cuestión de bits y datos, era una invasión a mi existencia misma. Los días siguientes se convirtieron en un infierno psicológico. Cualquier sonido fuera de lo común me hacía saltar. Cada mensaje de texto, cada llamada desconocida, me sumía en un pánico creciente. Revisaba obsesivamente cada rincón de mis dispositivos, buscando alguna señal, alguna traza de que alguien aún me vigilaba. Sin embargo, nada aparecía. Era como si el acosador hubiera desaparecido o se hubiera vuelto aún más sigiloso. A pesar de eso, el miedo seguía en aumento. Comencé a desconfiar de todos, incluso de Marco, quien me insistía que debía retomar mi vida y dejar atrás esa pesadilla. Pero no podía. Cada vez que salía a la calle, sentía que ojos invisibles me escrutaban. Me detuve a pensar en las implicaciones de la Deep Web, un espacio que creía controlado y seguro, pero que en realidad era un laberinto donde la privacidad era una ilusión. Una noche, mientras revisaba unos archivos antiguos en un disco externo que había guardado con copias de seguridad, encontré algo extraño. Entre los logs del servidor había líneas de código que yo no había escrito, comandos ocultos que parecían crear túneles de entrada hacia mi máquina. Mi corazón se aceleró. Me senté frente a la pantalla, con la luz tenue iluminando mi rostro pálido, y comencé a seguir el rastro digital. Era un patrón de acceso que se repetía, lento y meticuloso, cubierto con técnicas de ofuscación para evitar detección. Alguien había estado accediendo a mi foro, no solo para leer o postear, sino para instalar pequeñas puertas traseras, minúsculos rastreadores invisibles. Sentí que la amenaza no había terminado. Si había logrado entrar una vez, podría hacerlo de nuevo. Y no solo para acosarme. Podía robar información, extorsionar, destruir lo que con tanto esfuerzo había construido. Decidí buscar ayuda en un foro más oculto, en la misma Deep Web, un lugar donde hackers éticos se reunían para discutir vulnerabilidades y defender sistemas comprometidos. Creé un alias nuevo, sin conexión con mi identidad real, y publiqué un mensaje cifrado buscando consejo.
La respuesta llegó rápido, pero no fue lo que esperaba. Ten cuidado con quién confías. No todos aquí están para ayudar. La Deep Web es un nido de sombras. A veces, la única forma de sobrevivir es desaparecer. La advertencia me dejó helado. Mi paranoia creció y entendí que estaba más solo que nunca. Pasaron semanas sin novedad. Yo intentaba recomponer mi vida, mientras trabajaba en nuevos proyectos lejos de Internet. Pero la sombra del acosador me seguía, persistente e inquietante. Una madrugada recibí un correo electrónico sin asunto. Contenía un video adjunto. Al abrirlo vi imágenes perturbadoras, alguien caminando dentro de mi apartamento, usando mis objetos personales, leyendo mis diarios, grabándome mientras dormía. El archivo llevaba una sola línea de texto. Estoy más cerca de lo que crees. Mi mundo se desmoronó nuevamente. No había lugar seguro, ni siquiera en el silencio de mi propio hogar. Después de aquel último video, mi cordura pendía de un hilo. Sentí que el acosador no solo había invadido mi espacio físico, sino que había atravesado los límites mismos de mi mente. No dormía, no comía bien, y cada sombra en mi casa parecía un enemigo acechándome. Me planteé mudarme, desaparecer, pero ¿a dónde? ¿Cómo escapar de alguien que conocía cada rincón, cada movimiento? Decidí confrontar la pesadilla de frente. Volví a mi antiguo apartamento armado con un equipo mínimo. Una cámara oculta, un grabador de audio y un teléfono con batería cargada solo para emergencias. Quería atrapar al invasor, ponerle un rostro, acabar con esta cacería. Porque si algo había aprendido de la Deep Web, era que en esa oscuridad también se escondían monstruos reales, disfrazados de usuarios anónimos. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Me sentaba horas frente a la computadora, revisando cada registro, cada conexión. Comprobé que la vulnerabilidad seguía abierta, que el malware que me habían instalado seguía enviando información a una IP desconocida. Encontré indicios de que la persona se movía dentro de la red local, un detalle aterrador porque indicaba que podría estar más cerca de lo que imaginaba. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, vi algo que me paralizó. En el video nocturno, una sombra se deslizaba por el pasillo, llevando una capucha y guantes negros. No hizo ruido, sus movimientos eran precisos. Me acerqué a la puerta justo cuando abrió la cerradura con una ganzúa, un método clásico, pero efectivo. Tragué saliva y decidí que no podía esperar más. Llamé a la policía, pero esta vez con evidencia en mano. Les mostré las grabaciones, las fotos, los correos. Pidieron refuerzos y al siguiente día montaron vigilancia. La espera fue agonizante. Pasaron las horas, y a medianoche el mismo hombre entró de nuevo, confiado, como si conociera el terreno. Fue cuando lo atraparon. Lo llevaron esposado, y mientras la policía registraba su casa, se desveló el horror. Era un hombre solitario con un pasado oscuro, un ex empleado de seguridad informática que había sido despedido por acoso a compañeros. Sus paredes estaban cubiertas con mis fotos y notas, un santuario macabro. Tenía cientos de discos duros con grabaciones y archivos robados. En su computadora, un diario digital hablaba de obsesión, control y una intención morbosa de fusionarse conmigo. Cuando lo enfrenté en la comisaría, no mostró arrepentimiento, solo una sonrisa vacía, casi perturbadora. En aquel momento entendí algo que llevaba tiempo gestándose en mi mente. La Deep Web no es solo un lugar de secretos y libertades digitales. Es un espejo oscuro donde las obsesiones y miedos humanos se reflejan sin filtros. Y aunque uno trate de ocultarse tras capas de cifrado y anonimato, siempre habrá alguien más observando, acechando desde la penumbra. El acosador fue condenado a prisión, y yo, marcado para siempre. El foro Libertas quedó en el olvido, enterrado en el ciberespacio, junto con mi identidad digital. Hoy vivo en una ciudad diferente, con una nueva vida y sin conexiones al mundo oscuro de la Deep Web. Aprendí a valorar la privacidad no solo como un derecho digital, sino como un escudo para el alma. Nunca más volví a confiar en la seguridad absoluta, porque en ese rincón oscuro de la red, el peligro acecha siempre, invisible, implacable, y a veces está más cerca de lo que crees. Mi nombre es Travis. Tengo 27 años, pero parece que la vida me ha agotado más allá de lo que los años pueden reflejar. Desde niño tuve miedo a ciertas cosas, pero nunca imaginé que sería la Deep Web la que me llevaría a conocer un infierno tan brutal.
tan cruel y tan deshumanizador que todavía hoy, cada día despierto sudando, con el corazón a mil. Todo empezó cuando estaba al borde de la ruina económica. Había terminado la universidad, pero sin oportunidades reales, sin un centavo en el bolsillo, con la desesperación clavada en el pecho. Recuerdo aquella tarde como si fuera ayer. Caminaba hacia el supermercado con mis últimos $20, buscando un poco de comida barata, cualquier cosa que me permitiera pasar la semana. En la caja estaba Quique, un tipo que siempre me pareció raro. No hablamos mucho, pero me conocía de vista. Ese día me vio y me dijo con una sonrisa torcida: «Travis, pareces en problemas. Tengo un trabajo para ti, aunque no será algo común». Antes de que pudiera replicar, sacó de su bolsillo un fajo de billetes y me ofreció $1000 en efectivo. No pregunté nada, porque la urgencia de aquel dinero ahogaba mis dudas. Acepté, sin saber que aquella decisión me arrastraría hacia el abismo. Una semana después, a las 3 de la mañana, recibí un mensaje suyo. «Descarga el navegador Tor», decía. Nunca antes había escuchado de la Deep Web, pero la curiosidad mezclada con el miedo me hizo hacerlo. Abrí aquel navegador oscuro, lento, opaco, y me llevó a un sitio llamado Al Natural. Su eslogan era escalofriante: «Bienvenido al verdadero comedor». Para acceder, tuve que pagar $20 en bitcoins. Lo hice temblando, sin saber qué esperar. Lo que vi me heló la sangre. Una mujer de piel blanquecina, ojos hundidos y dientes amarillentos estaba sentada en una habitación lúgubre. En sus manos sostenía un animal, un pequeño gato, aún vivo y maullando. Un hombre enorme, con tatuajes que le cubrían todo el cuerpo, desgarraba al animal con sus manos, arrancando la carne cruda y sangrante. La mujer devoraba con ansias los órganos aún palpitantes, dejando que la sangre resbalara por sus labios. La mezcla de sonidos, el chasquido de dientes, el gorgoteo de la sangre, los gritos del gato, me hicieron vomitar encima del escritorio. Intenté alejarme. Apagué la computadora, borré el enlace, pero Quique no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácil. Una semana más tarde, me secuestraron. No entendía qué sucedía hasta que desperté en un cuarto frío, iluminado por luces blancas que me quemaban la piel. Frente a mí había una cámara grabando todo. Quique estaba ahí, con el hombre del video, y una jaula al lado. La desesperación me paralizó. «¿Por qué evitas mis llamadas, Travis?», dijo Quique con una voz baja y amenazante. Supliqué que me dejara ir, ofrecí devolver el dinero, pedí perdón por todo. Pero no le importó. Me golpearon, me ataron. Dijeron que no eran caníbales, que eran verdaderos comedores, y que debía respetar esa iluminación. A partir de ese momento, mi cuerpo y mi mente dejaron de ser míos. Trajeron una rata de alcantarilla, viva y temblorosa. La partieron en dos delante de mí, y a la fuerza, me obligaron a comerla. Sentí el pelaje áspero, el sabor amargo de los órganos, la textura viscosa y la sangre caliente en mi boca. Vomité, grité, pero nada importaba. Me alimentaron así durante 15 días. Animales vivos, perezosos, cachorros, aves. Mi cuerpo se desgarraba y mi mente se quebraba en 1000 pedazos. Durante las noches, escuchaba las voces de otros presos, gemidos que se mezclaban con los chillidos de los animales. No éramos humanos allí, éramos bestias. La desesperación me hizo perder la noción del tiempo, de la realidad. La carne cruda y la sangre eran mi única comida, y el horror mi única compañía. Una madrugada, cuando ya creía que moriría allí, escuché sirenas. La policía irrumpió en el almacén. Resultó que un vecino había denunciado ruidos extraños y gritos que salían de ese lugar. Encontraron a más de 70 personas, la mitad ya muertas o al borde de la muerte. Me salvaron, pero las bacterias, los virus y la podredumbre de la carne cruda casi me matan. Ahora vivo con mi madre, en una casa que parece una prisión. La terapia psicológica no borra las imágenes ni el dolor. No puedo ver a un perro o un gato sin que mi mente regrese a esas vísceras palpitantes, a los gritos desesperados. Cada bocado de comida me revuelve el estómago. La Deep Web no es solo un espacio virtual, es un mercado de horrores reales. Donde haya alguien dispuesto a consumir, siempre habrá alguien que esté dispuesto a proveerlo. Y yo fui su presa. No se acerquen, no busquen esa puerta. Porque al otro lado no hay respuestas, solo un abismo que te devora vivo.
Después de aquellas primeras semanas que parecían no tener fin, mi realidad se volvió un ciclo de terror sin pausas. Me despertaba con la garganta seca, el cuerpo magullado y el alma desgarrada. No sabía si estaba vivo o ya había muerto en ese agujero oscuro, pero una parte oscura de mí suplicaba por sobrevivir. Cada día me obligaban a realizar actos más grotescos, más repulsivos. No solo era la alimentación con animales vivos, sino que me forzaban a presenciar rituales macabros en los que los verdaderos comedores, como se llamaban a sí mismos, exaltaban la pureza de consumir vida en su estado más crudo y salvaje. Me decían que solo a través de ese sufrimiento podía alcanzarse la iluminación natural. Las paredes del lugar estaban cubiertas de símbolos crípticos, extrañas escrituras que no entendía pero que parecían pulsar con una energía oscura. Por la noche, en la oscuridad, podía escuchar susurros, voces que me llamaban, que me invitaban a rendirme y dejarme caer en la locura. Pero algo dentro de mí resistía, un resquicio de humanidad que todavía luchaba por no desaparecer. En ocasiones, me dejaban solo en una celda sin ventanas, con un simple cubo de agua y una luz tenue que nunca se apagaba. Era como si quisieran que me volviera loco. Sentía que los minutos se convertían en horas, y las horas en días interminables. El olor a sangre y carne podrida era tan intenso que sentía que mi mente se impregnaba con esa podredumbre. Intenté recordar quién era antes de todo aquello, cómo era mi vida, qué sueños tenía, pero cada pensamiento era como un cuchillo que abría heridas que no cicatrizaban. El miedo se apoderó de mí y la paranoia se volvió mi única compañera. Cada sombra, cada ruido me parecía una amenaza. En una de esas noches interminables escuché que alguien lloraba. No era un llanto común, sino un sollozo desesperado, roto. Me acerqué a la pared que nos separaba a varios prisioneros y logré distinguir a una mujer joven que había sido capturada semanas antes. Su voz temblaba mientras me contaba en susurros que había sido atraída por una oferta de trabajo en la Deep Web, similar a la mía, y que ahora estaba atrapada en aquel infierno. Me contó de cómo la obligaban a participar en esos rituales de canibalismo selecto, y cómo su mente se estaba fragmentando. Sus palabras fueron un eco de mi propio sufrimiento, y entendí que no estaba solo, aunque el lugar nos arrancaba todo vestigio de humanidad. Los días siguientes fueron aún más insoportables. Mi cuerpo se debilitaba, la infección comenzaba a avanzar y la fiebre se hacía insoportable. En mis momentos de lucidez, recordaba las imágenes de la mujer devorando al gato, y cómo ese momento me había marcado para siempre. Intenté, con toda mi fuerza, planear una forma de escapar, pero todo estaba custodiado, vigilado por ojos invisibles. La Deep Web no solo era un lugar de encuentros macabros, sino una red de control y vigilancia que se extendía más allá del almacén. Cada vez que escuchaba la voz de Quique sentía que mi alma se encogía. Él no era solo un criminal, era una especie de guía, un monstruo que me había arrastrado a ese abismo con una sonrisa fría. Una noche, tras un episodio de violencia extrema donde me obligaron a participar en un ritual que casi me rompe por dentro, me desmayé. Cuando desperté, había un silencio inusual en el almacén. Todo estaba oscuro y quieto, como si el mundo se hubiera detenido. En ese instante entendí que algo estaba a punto de cambiar, pero no sabía si para bien o para mal. Los días se volvieron un tormento insoportable, y con cada amanecer, mi cuerpo y mi mente se hundían más en la oscuridad. La fiebre no cedía, y la infección que habían contraído de la carne cruda se extendía como una sombra letal que amenazaba con devorarme por completo. La comida se convirtió en un acto mecánico, una obligación sin sentido, más que para prolongar una existencia que ya no me pertenecía. Aquel almacén, ese lugar que parecía no tener fin, se transformó en un mausoleo de almas rotas. No éramos más que piezas en un juego macabro, juguetes de una secta que encontraba placer en la degradación absoluta del ser humano. Las paredes estaban impregnadas de una humedad putrefacta y de un hedor a muerte que nunca abandonaba el aire. Quique y sus seguidores nos miraban con ojos sin alma, como si fuéramos animales inferiores destinados a cumplir sus deseos más atroces. En sus discursos, entrecortados y delirantes, hablaban de purificación, renacer y verdad natural. Pero todo lo que yo sentía era un vacío helado, una desesperanza que calaba hasta los huesos. En ocasiones lograba encontrar fragmentos de humanidad en las miradas de mis compañeros de cautiverio.
Un hombre de mediana edad, cuyo nombre nunca supe, me contó cómo había caído en las redes de la Deep Web tras perder a su familia y buscar cualquier salida. Otra mujer, que se llamaba Lena, me susurró que ella también había sido engañada con promesas falsas de empleo. Todos éramos víctimas atrapadas en una pesadilla sin escape. Las noches eran las peores. Cuando las luces se apagaban, o mejor dicho, se atenuaban a un brillo enfermizo, los susurros comenzaban. Voces ininteligibles, lamentos profundos y a veces gritos desgarradores que perforaban la oscuridad y mi mente. Intentaba taparme los oídos, pero el eco de aquellos sonidos me perseguía hasta el insomnio, haciéndome caer en estados de paranoia cada vez más severos. El contacto con la realidad se desdibujaba. No sabía si los días transcurrían en horas, semanas o meses. El tiempo era una prisión invisible que mantenía mi alma encadenada a un cuerpo quebrado y cansado. En un momento de lucidez, logré hacer algo que me pareció una pequeña victoria: memorizar el recorrido de los guardias y encontrar un punto ciego en la vigilancia. Mi mente, a pesar de todo, aún anhelaba libertad. Soñaba con escapar, con volver a ver el sol y sentir el viento en mi rostro. Pero la Deep Web, con su manto oscuro e implacable, parecía tener otros planes. Quique, con su sonrisa torcida y su mirada penetrante, me advirtió que no habría escapatoria para los que osaran desafiar su reino. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en mi espíritu, recordándome que estaba en una jaula sin barrotes visibles, pero infranqueable. Un día, entre las sombras del almacén, descubrí algo que me heló la sangre. Un cuarto cerrado con un monitor que mostraba en tiempo real otros sitios de la Deep Web, otros rituales, otras torturas. Allí, al parecer, se conectaban cientos, miles de personas dispuestas a consumir aquel horror a distancia, sin importarles la vida ni la dignidad. Eran espectadores invisibles de un circo macabro. La comprensión de que éramos parte de un espectáculo para una audiencia sin rostro me sumió en una desesperanza aún mayor. Ya no éramos solo víctimas, sino también objetos de una perversión global que utilizaba la Deep Web como escenario. El miedo se transformó en rabia contenida. Mi cuerpo, aunque débil, comenzó a planear un modo de resistir. La mente era un campo de batalla entre la desesperación y la necesidad de sobrevivir, de encontrar una luz, aunque fuera mínima, en aquella oscuridad infinita. Pero el abismo seguía llamando, y cada paso que daba me acercaba a un precipicio del que no sabía si podría volver. Cuando la policía irrumpió en el almacén, no supe si debía sentir alivio o miedo. Había sobrevivido a un infierno que pocos podían imaginar, pero ahora estaba ante la incertidumbre de una vida que ya no sería igual. Los rescatistas encontraron a 70 personas, muchas de ellas muertas o al borde de la muerte, víctimas de aquella secta depravada que operaba desde las sombras de la Deep Web. Me llevaron al hospital, donde luché contra las infecciones que amenazaban con acabar con mi cuerpo. La recuperación física fue solo una parte. El verdadero combate era en mi mente. Las pesadillas, los flashbacks, el miedo constante a que aquellos horrores me alcanzaran de nuevo me consumían. Volví a casa con mi madre, que me esperaba con lágrimas y abrazos. Pero la terapia y el tiempo no lograron borrar las imágenes de la mujer devorando un gato vivo, ni el sabor asqueroso de la carne cruda en mi boca, ni el sonido de los gritos que se habían convertido en una pesadilla permanente. La Deep Web sigue ahí, un abismo insondable donde lo más oscuro del ser humano se alimenta sin control. El sitio, al natural, desapareció rápidamente tras las redadas, pero sé que solo cambió de dirección, que siempre habrá alguien dispuesto a consumir y alguien dispuesto a proveer. Mi historia es una advertencia. Hay puertas que no deben abrirse, caminos que conducen al horror absoluto. Yo crucé uno de esos umbrales y aún llevo conmigo las cicatrices invisibles de aquel infierno. Si alguna vez sientes la tentación de adentrarte en lo desconocido, recuerda esto: no todo lo que se esconde en la Deep Web es un misterio fascinante. A veces es la manifestación de los peores horrores de la humanidad, un lugar donde el alma se pierde para siempre. No te acerques, no entres, porque hay cosas que deberían permanecer en las sombras, para siempre. Imagínate ser un estudiante universitario promedio. 20 años recién cumplidos con una beca a medio tiempo, viviendo en una pequeña casa de madera en las afueras de Gainesville, Florida, rodeado de árboles viejos, raíces que sobresalen del suelo como dedos de muertos olvidados,
y un silencio nocturno tan profundo que podías oír tu respiración. Así era mi vida. Mi rutina era sencilla. Me levantaba a las 6 a.m., corría hasta la carretera de grava para tomar el bus, pasaba mis clases en la universidad local y regresaba al anochecer. Nada espectacular, nada raro. Pero todo cambió una tarde, una que parecía igual a cualquier otra, hasta que escuché una conversación que nunca debí oír. Había llegado 5 minutos tarde a clase de teoría de redes. Como siempre, el profesor apenas me miró, pero algunos compañeros sí lo hicieron. Me senté al fondo sin hacer ruido, y mientras buscaba mis apuntes, escuché las voces. ¿Has entrado al sitio de las máscaras?, susurró uno de ellos. Nah, eso es para locos. Yo solo vi el de los contratos. Hay cosas que no deberías ver ahí. Si te metes, usa Tor y activa una VPN antes o estás jodido. Me quedé quieto. Tor, contratos, máscaras. Mi curiosidad, esa que siempre me metía en problemas menores, despertó de golpe. No buscaba drogas ni armas. Solo quería saber qué era eso que nadie quería que supieras. Esa noche, después de cenar, me senté frente a mi vieja laptop Toshiba. Busqué qué era Tor. Lo descargué. Luego instalé una VPN gratuita que prometía anonimato total. Apagué las luces de mi cuarto. Solo el monitor iluminaba mi rostro. Cuando abrí Tor, me sentí como si hubiera cruzado una puerta invisible hacia otra realidad. Ya no estaba navegando en Google ni en YouTube. Number estaba en otra dimensión. Encontré directorios extraños. Nombres crípticos como Onion Hub, The Library of Shadows, Black Room Club. La mayoría eran enlaces rotos o te llevaban a foros que parecían abandonados. Pero uno me llamó la atención. Era solo una página en blanco, sin imágenes, solo un mensaje. Si no estás preparado, sal. Esta no es una fantasía. Debajo, 2 botones, salir y continuar. Mi pulso se aceleró, dudé por un segundo, pero hice clic en continuar. La pantalla se volvió negra, luego cargó una sala de chat. Solo texto. 12 usuarios conectados. Un nombre resaltado. Admin MK. En la parte inferior, un reproductor de video que aún no comenzaba. Sentí escalofríos. Me dije, esto es solo teatro barato, seguro es falso. Pero no pude apartar los ojos. El video inició. Un hombre desnudo, colgado por los brazos con cadenas. Su rostro estaba mutilado. La piel de su cara colgaba en jirones. Alguien lo había desfigurado. Tenía cortes por todo el cuerpo. Goteaba sangre sobre un suelo de concreto. Entró otro hombre en escena. Llevaba una máscara blanca, no de Halloween, sino una réplica exacta del rostro del hombre herido. Sin expresión, sin alma. El enmascarado se acercó lentamente, sacó una cuchilla curva y comenzó a cortar. No lo grité, no podía. Me quedé congelado. Cerré los ojos, pero el audio continuaba. Gemidos de dolor, ruidos húmedos reales. No era una película. Fui a cerrar la pestaña, pero no podía. El botón de salir había desaparecido. Entonces, en el chat, alguien escribió, ¿por qué te vas tan pronto? Y lo siguiente que apareció me quitó el aire. Una foto mía, tomada desde mi ventana, mi cuarto, yo frente al monitor, en tiempo real. Luego mi nombre completo, mi dirección, la facultad donde estudiaba, los nombres de mis padres, todo. Llama a la policía y morirás igual que él. Una nueva escena en el video. El hombre enmascarado acercando la cámara al rostro del torturado. Así vas a terminar tú. No olvides apagar la luz antes de dormir. Apagué la computadora. La desconecté. La tiré contra la pared. Pero el miedo, ese ya no lo podía apagar. Esa noche no dormí. Apunté mi pistola de 9 milímetros a cada sombra. Cada crujido en la casa me hacía sudar. A las 3:17 de la mañana, mi celular sonó. Número privado. No respondí. Al instante, un mensaje. Nos gusta verte tener miedo. Al día siguiente fui a la universidad. Traté de actuar normal, pero sentía miradas en cada esquina. Dejé de usar el bus. Comencé a correr con el arma en una mochila, oculta. Una semana después encontré la puerta de mi casa abierta. Estaba segura. Yo mismo la había cerrado. Revisé habitación por habitación. Nada. Hasta que fui al baño. En el espejo, con algo que parecía sangre. Mira afuera. Corrí a la ventana. No vi nada, esperé. A los 3 minutos una figura apareció entre los árboles. Luego otra y otra más. En total, 7 siluetas. Hombres grandes.
todos con máscaras blancas. Llamé a la policía, temblando. Golpes en la puerta, intentos por entrar, una voz gritó: «Abre, no lo hagas más difícil». Vidrios rotos, entraron, corrí al baño. Me encerré, pistola en mano. Apunté a la puerta, respirando rápido. Sirenas, luces azules y rojas, gritos, silencio. La policía me encontró hecho un ovillo en el suelo. Tenía sangre en las manos. No mía. 3 hombres fueron arrestados, todos con antecedentes falsos, identidades creadas en la Deep Web. Los demás huyeron. Nunca los atraparon. Los agentes me dijeron que mi caso no era único, que hay redes enteras dedicadas a grabar torturas en tiempo real para usuarios anónimos de todo el mundo. Y lo peor es que pagan por ello. Me mudé a California. Cambié de nombre. Vivo con cámaras, alarmas, perros y aún así, cada noche me despierto sobresaltado. ¿Sabes por qué? Porque a veces en la madrugada mi celular suena y el mensaje es el mismo. No hemos terminado contigo. La Deep Web no es un mito. No es solo un lugar para hackers o contrabandistas. Es un agujero sin fondo donde lo peor de la humanidad se esconde. Y a veces, cuando miras muy profundo en ese abismo, el abismo también te mira. Así que si alguna vez piensas en entrar, recuerda esta historia. Y piénsalo 2 veces. Pasaron 2 semanas desde aquella noche. Todavía podía oler la mezcla de sudor, sangre y madera húmeda del cuarto de baño donde me refugié. Dormía con las luces encendidas. Saltaba ante cualquier ruido, comía poco. La policía me asignó vigilancia por 3 días. Y luego desaparecieron. No hay indicios de amenaza activa, dijeron. Claro, porque 3 de los tipos enmascarados fueron atrapados. Pero 4 más se perdieron en el bosque como espectros. Y esos no dejaban rastros. Mi computadora, mi teléfono y hasta mi módem fueron confiscados para análisis forense. Vivía sin internet, sin redes sociales, sin música, sin contacto. Y aún así, los mensajes seguían llegando. Primero fue una nota pegada en la ventana del baño. Nosotros sí terminamos lo que empezamos. Luego un sobre Manila en el buzón, sin remitente. Dentro, una memoria USB. No la abrí. La llevé directamente a la comisaría. El detective Rivera la analizó. Solo contenía un archivo .mp4 sin título. Era mi cara, grabada desde arriba, dormido, en mi cuarto. Nunca supe si lo habían filmado antes de la invasión o después. Mi casa, que solía ser mi refugio, se convirtió en una prisión. Cerraba todas las ventanas. Puse un pestillo extra en cada puerta. Tenía cámaras, pero la noche siempre encontraba una forma de colarse. La policía me sugirió ir a terapia. Fui 2 veces. La psicóloga me dijo que tenía un síndrome de estrés agudo, con posibles episodios de disociación. Me dio pastillas para dormir, pero dormir era el último de mis deseos. Un día, cansado del encierro, tomé una bicicleta prestada y fui al campus. Quería ver a alguien, hablar, sentirme humano otra vez. Vi a un viejo compañero, Marcus. Me saludó como si nada hubiera pasado. «Oye, ¿supiste lo de Thomas?» «¿Quién?» «El que hablaba de la Deep Web contigo. Lo encontraron en su apartamento. Se suicidó». Me quedé helado. No recordaba haber hablado con Thomas, pero sí recordaba su cara. Era uno de los que susurraban en la clase el día que escuché hablar de Thor. Dicen que dejó una nota con símbolos raros, como máscaras dibujadas. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que no era el único marcado. No era el único observado. Esa misma noche, revisando una vieja libreta, encontré el nombre de una de las páginas que había visitado en la Deep Web. La apunté por costumbre: The Silent Room. No pude resistir. Fui a la biblioteca de la universidad. Usé una computadora pública, cambié mi identidad con una red privada y empecé a buscar. Encontré referencias a The Silent Room en foros ocultos. Era un sitio legendario entre algunos exploradores oscuros. Nadie sabía quién lo manejaba, pero decían que no era un simple lugar de videos, sino una puerta de entrada. Había un patrón. Cada usuario que decía haber entrado, desaparecía. Algunos fueron encontrados, otros número. Pero un detalle me paralizó. Un usuario anónimo comentó: «Si alguna vez viste el rostro en la máscara, ya es tarde». Ese rostro era el mío. Comencé a atar cabos. Los símbolos en la nota de Thomas, las máscaras blancas, los chats cifrados. Todo parecía formar parte de algo más grande. No era solo una red de psicópatas. Era un culto digital
escondido detrás de una fachada criminal, una red tan antigua como la propia Deep Web. Y entonces, sucedió lo más extraño. Una carta, escrita a mano, entregada en persona, sin remitente, dentro de mi casa. Estaba sobre la mesa cuando regresé de clase. La próxima vez no cerramos la puerta. Si quieres respuestas, ven tú. Y una dirección, en coordenadas, ni ciudad, ni país, solo números. Debí haberla quemado. Pero no lo hice. Durante días miré ese papel. Lo guardé, lo saqué, lo estudié en Google Earth. Era un punto en medio de la nada. Un bosque al norte de Michigan, sin carreteras cercanas, sin señal, sin vida. Y sin embargo sentía algo, como si un hilo invisible me jalara hacia allá. Quería respuestas, pero también sabía que si daba ese paso ya no habría retorno. Si cruzaba esa línea, podría convertirme en parte del mismo infierno que había visto en aquel video. Aún así empecé a prepararme. Compré un auto usado, rutas sin peajes, un mapa físico, un revólver extra, y me fui, solo. El viaje fue largo, más de 18 horas en carretera. Paré solo para cargar gasolina y dormir unas pocas horas en un motel de paso. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sin expresión de aquella máscara, esa réplica macabra de mi propia cara. Al amanecer del tercer día, llegué. El punto exacto estaba a unos kilómetros dentro del bosque, sin caminos marcados. Tuve que dejar el auto y seguir a pie, abriéndome paso entre la maleza con una linterna en una mano y el revólver en la otra. Era un silencio distinto al del sur. No era paz, era una espera. A unos 500 metros de la carretera lo vi, una cabaña solitaria cubierta de musgo, sin ventanas visibles y una puerta metálica oxidada como de un contenedor. No había señales de vida, ni pájaros, ni insectos. Solo una antena sobresalía del techo apuntando al cielo. La puerta estaba abierta. Adentro, un corredor de concreto descendía hacia las entrañas de la tierra. Bajé. Escalones húmedos, olor a metal, sudor y moho antiguo. Las paredes estaban cubiertas con pantallas apagadas. Cables colgaban del techo, cámaras, equipos de grabación y máscaras, docenas, todas con rostros distintos, pero una, en el centro, era la mía. Te estábamos esperando. La voz me heló la sangre. Era el mismo tono del administrador del chat. Surgió de un intercomunicador colgado del techo. Podías haberte quedado fuera, pero algo dentro de ti quería más. Por eso estás aquí. No respondí. Apunté con el arma al aparato, pero sabía que era inútil. Se encendieron las pantallas. Y lo que vi fue aún peor que aquella noche frente al monitor. No eran solo torturas. Eran miles de transmisiones en vivo. Cada pantalla, un cuarto distinto. Algunas con personas amarradas, otras vacías. Algunas cámaras ocultas en casas normales. Dormitorios, cocinas, oficinas. Estaban espiando todo, a todos. Yo era solo una gota más en ese océano de oscuridad. ¿Quién eres?, grité. No soy uno, somos todos y tú ahora también. De repente se cerró la compuerta detrás de mí. Golpeé, grité. Nadie respondió. Una puerta al fondo se abrió sola, lentamente. Crucé. Era un estudio, micrófonos, cámaras, luces, todo apuntando a una silla de metal en el centro. Sobre ella una hoja de papel. Me acerqué. Solo tenía una frase. Siéntate, comienza a grabar. No sé por qué lo hice. Tal vez por miedo. Tal vez porque ya había cruzado la línea hace tiempo. Me senté. Una voz dijo: habla, cuéntales lo que viste, como todos los que vinieron antes. Comencé a hablar. Conté todo. Desde el día que escuché a los chicos en clase, hasta ese instante frente al micrófono. Mientras hablaba, una luz roja se encendió en la cámara. Estaban transmitiendo. ¿A quién? No lo sé. Cuando terminé, las luces se apagaron y me desmayé. Desperté en un hospital en Ohio. No tenía heridas graves. Un guardabosques me había encontrado inconsciente, cerca de una torre de radio abandonada. No había señal de la cabaña, ni de las pantallas, ni de las máscaras. La policía no encontró nada. Otra vez. Pensaron que había tenido una crisis nerviosa. Me enviaron a un psiquiatra. Durante semanas dudé de mí mismo. Había sido real, había perdido la cordura, pero entonces, una noche mientras cenaba en casa de un amigo, vimos un video en YouTube. Una recopilación de relatos escalofriantes reales. Y ahí estaba yo, contando mi historia, mis palabras exactas,
Mi voz, mis gestos, grabado en alta definición, con subtítulos, cientos de miles de vistas, comentarios como, falso pero bien actuado. Este tipo merece un Oscar. ¿Alguien tiene el enlace completo? Mi sangre se congeló. Fui al baño, cerré la puerta, y en el espejo, una nueva nota, escrita con lo que parecía carbón. Ahora eres parte del espectáculo. Desde entonces vivo lejos de todo, sin internet, sin celular, sin nada. Pero no importa cuánto me esconda, porque ahora sé la verdad. Hay algo en la Deep Web que va más allá de lo humano. Algo que te observa, te escucha, que convierte tu miedo en contenido. No es una red de criminales, es una red de miradas. Y si alguna vez llegas a ver ese video, el que nadie debería ver, ya es demasiado tarde. 4 años invertidos en una universidad que ya ni recuerdo con cariño. 4 años leyendo sobre arte barroco, renacentista, romanticismo alemán, y todas esas cosas que solo parecen importantes en salones con pizarras y polvo de tiza. Me gradué con honores, pero el mundo real me recibió con una bofetada tan fuerte que me sentí más inútil que nunca. La deuda estudiantil me perseguía como un perro hambriento, y lo único que pude conseguir fue un turno de medio tiempo en un supermercado apestoso que olía a carne vencida y cloro barato. Las mañanas eran una tortura, y las noches, un desfile de números en rojo. Lloraba en silencio frente al recibo de la luz. Contaba monedas para el gas. Vivía en un cuchitril con goteras, paredes húmedas y vecinos que discutían a gritos a las 3 de la mañana. Mi vida era una broma cruel. Entonces lo recordé. En la universidad tenía 2 compañeras que abandonaron la carrera a mitad de camino. Al principio decían que se iban porque el sistema era opresivo, que querían explorar su libertad, su feminidad, su cuerpo. Pero todas sabíamos la verdad. Se habían metido a Cam Girls. Por supuesto, yo lo critiqué. Me parecía vulgar, denigrante. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba. La ironía es una zorra impaciente. Una noche, a las 2 de la mañana, sin un centavo y con el estómago vacío, comencé a buscar en foros y grupos de Reddit, campsites, contenido adulto, cosas que nunca pensé escribir en un buscador. No podía hacer porno, no podía desnudarme. Había una línea que no pensaba cruzar, incluso en mi desesperación, hasta que vi ese anuncio. Dripping Red Fantasies, sé tú misma, tus reglas, gana lo que mereces. La imagen era extraña, una chica con maquillaje rojo intenso, como si sus labios estuvieran sangrando pero vestida. No había desnudez, solo una estética perturbadora. El enlace no abría en Chrome. Solo decía, solo accesible mediante navegador Tor. Tor. Sabía lo que era. La Deep Web, ese lugar lleno de rumores oscuros, videos snuff, tráfico humano, cultos extraños, drogas, tortura. Siempre pensé que eran exageraciones, pero algo me decía que era verdad. Igual la desesperación puede más que el miedo. Descargué Tor esa misma noche. La primera vez que entré al sitio, sentí como si cruzara un umbral invisible. La página de inicio era negra, con letras carmesí. Videos en miniatura se reproducían en silencio. Chicas cubiertas de sangre, cortándose suavemente, dejando que el líquido gotee con sensualidad ritual. Algunas se lamían los dedos manchados, otras dejaban correr la sangre por sus muslos o sus mejillas. No había sexo, no había desnudos. Era sangre, solo sangre. Hematofilia. Nunca había escuchado ese término. Me horrorizó, pero también me intrigó. Había algo perversamente elegante, teatral. Pensé, puedo fingir, puedo usar sangre falsa, nadie sabrá. Me registré con un nombre falso. No di datos reales. Subí una foto artística, editada, con sombras y filtros. Al día siguiente ya era creadora de contenido. Un tutorial simple me enseñó cómo grabar, cómo recibir solicitudes, cómo cifrar mis ganancias y mover el dinero. Todo era anónimo. Todo era rápido. Mi primer video fue simple. Me corté apenas el dedo con una aguja. Dejé que una gota cayera sobre mis labios y fingí placer. Fue repugnante. Pero al día siguiente mi cuenta mostraba $370 por 5 minutos de grabación. Dejé el supermercado en 2 semanas. La gerente, una mujer mayor con alma de madre, me dijo que podía hablar si necesitaba algo. La ignoré. Me sentía poderosa, libre. Me compré luces, cámaras, herramientas de maquillaje. Aprendí a hacer sangre falsa hiperrealista. Pero claro, eso no duró.
Mis seguidores aumentaban. Había quienes solo querían juegos visuales, sangre en mis brazos, sobre pétalos de rosas, sobre una muñeca rota. Pero luego vinieron las peticiones personalizadas. Pínchate el dedo y úntalo en tus pezones. Corta tu muslo y deja que corra sobre tus pies. Finge que sufres. Gime. Pagaban bien, muy bien. Y entonces apareció él, Bloody Tiger. Al principio parecía como los demás, educado, pagador puntual. Me enviaba guiones, incluso música de fondo. Quería que me metiera en una bañera con agua y tinte rojo, que sangrara lentamente mientras sonaba un vals antiguo. Pagó $2,000, después $5,000, luego $10,000 por una transmisión en vivo. Empezó a pedirme cosas más intensas. Usa cuchillas, no solo agujas. Haz que la sangre fluya real, sin cortes. Graba en silencio, sin luces, solo oscuridad y gotas. Y luego el mensaje, destrípate. Lo leí y se me heló la sangre. Respondí que no, que había límites. Me contestó, $15,000. Vamos, bebé, no tengas miedo, lucha, grita. Revuélcate en tu sangre, hazlo real. Bloqueé su cuenta, borré mi perfil, saqué todo el dinero. Pensé que era el final. Una semana después volvía del mercado. Tenía bolsas con arroz, leche, papel higiénico. Entré a mi apartamento y la puerta estaba apenas entreabierta. Pensé que era un olvido, no lo era. Alguien me agarró por detrás. Me ahorcó con una cuerda, me tiró al suelo. Intenté gritar, pero no había aire. Logré rasguñarlo. Me volteó. Su cara estaba cubierta con una máscara de látex con manchas rojas. Bloody Tiger. Su voz era una mezcla de burla y deseo. Te encontré, perra mentirosa. Sacó un cuchillo con filo dentado. Me arrastró al baño. Grité. Supliqué. Le ofrecí devolver todo. Él rió como un niño enfermo. No quiero el dinero. Quiero verte sangrar de verdad. Quiero oír cómo gimes por miedo, no por actuación. Me apuñaló en el abdomen. El dolor me hizo vomitar. La sangre salió a borbotones. Él la tocó, la olió, la probó. Dulce, como imaginaba. Pensé que moriría. Mi visión se tornó gris. Hasta que algo crujió. Él gritó. Mi ex jefa, la gerente, con un palo de golf. Golpeó su cráneo 3 veces. Llamó a emergencias. Me salvó. Estuve en el hospital 2 semanas. Pérdida de sangre. Trauma. Bloody Tiger era John Pizer. Trabajaba como técnico en computación. Casado. Padre de 2. Fue arrestado por intento de homicidio agravado. Yo también enfrenté cargos. Por fraude, evasión de impuestos, contenido ilegal. Mi abogado logró reducirlo a 1 año de servicio comunitario. Volví al supermercado. La gerente me recibió con una sonrisa triste. Me dio mi uniforme. Aprendí muchas cosas. Que el dinero fácil es una ilusión sangrienta. Que los monstruos no viven en cuentos. Están detrás de pantallas con nombres de usuario bonitos. Y que la Deep Web no perdona. Solo observa, espera. Nunca más volví a abrir Tor. Nunca más quise ver sangre. Ahora lavo estantes y acomodo latas. Y cada vez que alguien me pregunta si tengo alguna cicatriz, solo sonrío y digo, todos sangramos por algo. Lo importante es no hacerlo por codicia. Los médicos decían que me recuperaría, que la herida había sido limpia, que tuve suerte. Suerte. Esa palabra me repugnaba. La suerte habría sido que nunca respondiera a ese maldito anuncio. La suerte habría sido que el cuchillo no rozara mi intestino. La suerte habría sido tener otra vida, otra historia, otro cuerpo. Los días en el hospital eran como una caja sin fondo. Las paredes eran blancas, estériles, pero para mí todo se teñía de rojo. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Su máscara, su lengua, mis gritos, su placer y la sangre. La sangre no dejaba de brotar incluso en mis sueños. No podía dormir. Cada vez que lo intentaba sentía que alguien me observaba desde la puerta. El sonido del monitor cardíaco me recordaba a las gotas cayendo en la bañera que usaba en los videos. Tic, 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 como gotas de sangre golpeando cerámica. Me pusieron en vigilancia psiquiátrica durante 3 días. Un enfermero me encontró arrastrándome por el pasillo a las 3 de la mañana, descalza, con los ojos abiertos como platos, diciendo que debía desconectar el router o él me encontraría de nuevo. No me atrevía a decir su nombre, Bloody Tiger. Incluso tras su arresto tenía miedo de que no fuera el único. ¿Y si había más como él? Otros que también sabían quién era yo, dónde vivía,
¿Qué cara tenía? En la Deep Web no hay reglas, no hay límites, ni redención. Cuando finalmente me dieron de alta, la gerente del supermercado, Rosa, me ofreció su sofá por un tiempo. Acepté. No porque quisiera, porque tenía miedo de volver sola a mi apartamento. Los primeros días en su casa fueron raros. Ella no hacía preguntas, solo me dejaba espacio. Cocinaba, ponía música suave, me dejaba dormir todo lo que quisiera. Pero cada vez que escuchaba un golpe en la puerta o el timbre del celular, me sobresaltaba. A veces lloraba sin razón. Otras veces me quedaba sentada frente al espejo, observando mi abdomen. La cicatriz era fea, como una sonrisa torcida que alguien había tallado con odio. Una noche, mientras Rosa dormía, encendí su laptop. No sé por qué lo hice. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque una parte enferma de mí aún buscaba respuestas. Volví a entrar a Tor, no para buscar trabajo, no para transmitir, solo para saber si el sitio seguía allí. Dripping Red Fantasies. Lo estaba, con nuevo diseño, nuevas modelos. Pero el mismo horror. Una de ellas se llamaba Velvet Moon. Tenía la misma estética que yo usaba, luces tenues, música suave, cuchillas limpias. Vi un fragmento de uno de sus videos. Sonreía mientras se cortaba lentamente el brazo. La sangre bajaba como una línea de tinta. Pero lo que me heló la sangre no fue la escena, fue uno de los comentarios fijados debajo del video. Esta chica me recuerda a ella, la original. ¿Dónde estás, nena? Bloody aún sueña contigo. Lo cerré de golpe. Vomité en la alfombra. No podía ser él. No podía ser él. Estaba preso. Rosa me lo confirmó. Incluso me mostró el artículo del diario local. Técnico arrestado por intento de asesinato. Usaba la Deep Web para cazar víctimas. Había una foto de él, sin máscara. Un hombre común. Papada, anteojos, expresión neutra. Pero ¿y si tenía cómplices? ¿Y si había dejado seguidores? ¿Y si otros lo admiraban? Empecé a notar cosas. Pasos en la calle cuando iba a trabajar. Autos estacionados durante horas frente a la tienda. Pedidos extraños de clientes anónimos. Cuchillas de afeitar, vendas, botellas de agua oxigenada. ¿Paranoia? ¿O advertencia? Un día encontré una caja en el depósito del supermercado. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con marcador rojo. Dentro había una nota doblada y un pequeño frasco de vidrio. La nota decía: "El sabor de tu dolor me pertenece", y el frasco estaba lleno de algo rojo y espeso. No me atrevía a abrirlo. No dije nada. No lo reporté. Solo lo tiré al incinerador y fingí que no lo había visto. Pero esa noche no dormí, y la siguiente tampoco. Rosa comenzó a preocuparse. Me llevó a un terapeuta. Le conté partes de la historia, nunca usé nombres, solo dije un cliente y una agresión. El psicólogo me miraba con ojos cargados de compasión, como si supiera más de lo que decía. Me recetó ansiolíticos. No los tomé. Sentía que cualquier cosa que me hiciera bajar la guardia podía matarme. Una noche, mientras regresaba sola caminando, sentí que alguien me seguía. Me detuve, giré, nada. Pero al llegar al porche de Rosa, había algo colgado de la baranda. Una cinta de video, sí, una maldita cinta VHS. Estaba envuelta con una banda elástica negra. Tenía escrito en una etiqueta: "Final real, la cinta". Una maldita cinta VHS, colgada como un trofeo, como si alguien supiera exactamente cómo dejarme paralizada. Miré a mi alrededor. No había nadie, ni un alma. Las calles estaban vacías. Un gato cruzó la acera y maulló como si también supiera que algo estaba fuera de lugar. Tomé la cinta. Temblaba. Tenía los dedos fríos. Quise tirarla al instante, pero no pude. Algo dentro de mí, una mezcla enfermiza de miedo y necesidad de cerrar el ciclo, me obligó a verla. Rosa tenía un viejo reproductor VHS en su armario. Ella dormía. Fui a la sala, conecté todo y puse la cinta. Pantalla negra, ruido blanco, y luego, mi cara. Era yo, en una transmisión antigua. Reconocí la escena. Luces rojas, mi bata blanca manchada con falsa sangre, la bañera a la mitad. Era uno de mis videos para Dripping Red Fantasies, pero algo estaba mal. La sangre no parecía falsa. Mi expresión no era actuación. Estaba llorando. Mis labios decían algo que no recordaba haber dicho. Por favor, no más, me duele. La cámara se movía, no estaba fija, como si alguien más estuviera ahí. Se escuchaban respiraciones, y una voz masculina susurrando: "Más real, más profundo,
Sangra para mí. Entonces entendí. No era un video de mis transmisiones, era una grabación nueva, falsa, alterada. Alguien estaba recreando mis escenas con una actriz parecida a mí. O algo peor, alguien me había grabado sin que yo lo supiera. La imagen se distorsionó. Aparecieron otras tomas, una habitación distinta, una mujer atada, su rostro cubierto, cuchillas, jeringas, sangre, auténtica, viva. Quise apagarlo, pero no podía moverme. La pantalla mostró al final un mensaje en letras rojas, pulsantes, sobre fondo negro. Esta fantasía no termina hasta que tú termines. Vete. Apagué el reproductor. Me desplomé en el suelo. Vomité. Lloré. Rosa me encontró ahí, hecha un ovillo. No dije una palabra. Ella me abrazó como una madre abraza a una hija que acaba de regresar del infierno. Llamó a la policía. Vinieron. Se llevaron la cinta. Dijeron que investigarían, que el sujeto estaba preso, sin contacto con el exterior, que probablemente era una broma de mal gusto, un imitador. Palabras vacías. Procedimientos. Nunca me dieron una respuesta. Nunca encontraron al autor. Pero yo sabía. Bloody Tiger no necesitaba estar libre para seguirme. Su legado había despertado algo más grande, más profundo. Una red de fantasías vivas, pulsantes, que no mueren cuando desconectas el router. Pasaron meses, volví a trabajar en el supermercado. Turnos dobles, sábanas limpias, rutina. Rosa me cuidaba, como siempre. Yo intentaba sonreír, fingía que estaba bien, pero algo en mí se rompió de forma irreversible. Cada vez que alguien me mira a los ojos por más de 2 segundos, me pregunto si me reconoce. Cada vez que un hombre me sonríe, dudo si ha visto mis videos. Y cada vez que veo sangre, una gota, una cortadura accidental, me estremezco. Siento que el pasado respira detrás de mí, como un animal que no caza por hambre, sino por placer. No volví a conectarme a Thor, no volví a grabar, no volví a ser ella. Pero a veces, cuando cierro los ojos por la noche, escucho esa voz en mi cabeza, suave como una nana maldita. Sangra para mí. Y me despierto con las sábanas empapadas en sudor. Mi cuerpo está limpio. Mi cuenta bancaria está vacía. Mi historial está borrado. Pero mi alma sigue allá, flotando en esa bañera roja, esperando que la fantasía termine.